10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos hermanos, en este 17º domingo del tiempo ordinario, nuestro Señor Jesucristo nos invita a reflexionar sobre 3 parábolas del reino tomadas del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Cada una de estas parábolas comienza comparando alguna realidad con el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, y luego lleva a cabo estas 3 comparaciones, estas 3 parábolas. Las 2 primeras tienen una estructura paralela, es decir, son muy parecidas. Se trata de la misma idea repetida por 2 ocasiones, utilizando una técnica de expresión semítica llamada el paralelismo, de la cual está llena los salmos. Aquí, en este pasaje, nos encontramos pues con una explicación paralela de la importancia del reino de los cielos. Sin embargo, cada una de estas parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla preciosa, tiene un elemento propio que ayuda y contribuye a comprender la realidad del reino de los cielos. La primera de ellas es la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Homoia estine basileia ton iuranon, se parece el reino de los cielos, thesauro que criumeno, a un tesoro. Y me gusta muchísimo esta comparación porque nuestro Señor Jesucristo lo que hace al hablar del reino, al describir qué es el reino, nos ha enseñado hasta ahora cómo debemos acogerlo y cómo debemos responder ante la invitación del reino, pero ahora está entrando en el corazón de la explicación del reino y nos dice qué es. Y al decirnos qué es el reino, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es compararlo con un tesoro. Se parece el reino de los cielos al tesoro. Y es muy bello esta comparación del reino con un tesoro porque efectivamente nosotros consideramos a un tesoro como algo que nos cambia la vida. Antes de tener un tesoro podemos haber vivido una vida incluso muy pobre, de muchas dificultades. Después de encontrar un tesoro se entiende que la vida cambia radicalmente. Paso de ser una persona incluso tal vez no pudiente a tener muchas posibilidades. Entonces el reino de los cielos se parece a un tesoro. Pero este tesoro se encuentra escondido en un campo. Y al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Me parece muy significativa esta manera de proceder. El hombre esconde nuevamente el tesoro para que nadie lo pueda arrebatar, para que nadie descubra esta novedad y pueda quedarse él sin el tesoro que ha descubierto. Pues bien, el reino de los cielos también requiere que nosotros, una vez que encontramos este tesoro, que como sabemos bien y ya reflexionábamos la semana pasada, es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos no se refiere a ciertos valores o a ciertas normas, sino a una persona viva. Una vez que encontramos esta persona viva que es nuestro Señor Jesucristo, en ese momento tenemos que aferrarnos a esta realidad con inmenso amor. Y tenemos que esconderla, es decir, ponerla en lo más íntimo de nuestro corazón. Aquí la analogía de esconder no se refiere a no publicar, digamos así, nuestra realidad de cristianos, sino a guardarla en lo más íntimo de nuestro ser para que nadie la pueda desenterrar, para no poder perderla bajo ninguna circunstancia. Salmo 119 tiene una expresión muy bonita. Cuando se pregunta ¿cómo podrá un joven andar honestamente? La respuesta es escondiendo en su corazón tus consignas. Así, en el Antiguo Testamento había que esconder en el corazón los mandamientos del Señor, la Torá, la ley. Pero en la Nueva Alianza hay que esconder en el corazón, es decir, dejar en lo más profundo de nuestro ser, de manera que nadie lo pueda arrebatar de allí a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Lo ponemos en lo más profundo de nuestro ser, lo escondemos allí. Y la segunda parte de la parábola es que, lleno de alegría, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Aquí el texto griego nos da un matiz que me parece de particular importancia. Dice que, habiéndolo escondido, apo tesharas autú, iupagei caipolei panta. Apo tesharas. Apo es una expresión que quiere decir esta preposición desde. Entonces este hombre desde su alegría va y vende todo lo que tiene, desde su jara, desde su gozo,
desde su alegría. Y esto me parece muy interesante, porque nos presenta la alegría de este hombre como aquel lugar existencial, por así decir, en el que él se ubica. Y me parece fundamental comprender esto, porque cuando hablamos de las renuncias por el reino de los cielos, de dejarlo todo para seguir a Jesús, de dejar tal o cual cosa que me hunde en el pecado en lugar de poderme ayudar a ver a Dios, podemos enfocarlo solamente desde el punto de vista de la renuncia. Es decir, para ser cristiano hay que hacer muchas renuncias, hay que renunciar a muchas cosas. Para ser cristiano hay que sacrificarse mucho. Y si bien esto es cierto, expresarlo así no es objetivo del todo, porque no comprende aquella verdad más profunda. Yo, cuando me encuentro con Cristo, me lleno de tanta alegría que mi vida se colma, y es desde esa alegría yo soy capaz de vender todo lo demás para poder tener este gozo inmenso que significa estar con el Señor Jesús. Y entonces cuando estoy con Él, todo lo demás tiene sentido, todo se encuadra, todo tiene una manera lógica de comprenderse. Por eso, qué importante que es, repito, comprender que en la vida cristiana lo más importante es ese encuentro con Cristo, que es capaz de darme un gozo inmenso, y desde ese gozo yo soy capaz de darlo cualquier cosa, como cuando una persona se enamora, ¿no? Se enamora a tal punto que relativiza todo lo demás. Así debe ser nuestra relación con el Señor. Él es nuestro tesoro, aquel que es capaz de cambiar nuestra vida. Lo propio de esta primera parábola consiste en que aquel que se encuentra con el tesoro efectivamente se lo encuentra, no lo estaba buscando. El Señor sale a su encuentro, ¿no? Muchas veces ocurre eso en nuestra vida, muchas historias de conversión son así. Una persona que no estaba buscando a Dios y Dios le sale a su encuentro, como lo ocurrió a San Pablo. San Pablo de repente se encuentra con el Señor Jesús, que lo deslumbra con su luz maravillosa y le permite una vida nueva. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que no estaba buscando a Jesús, transforma su vida completamente y se dedica a vivir ahora para Él. Por eso puede decir luego en la carta a los Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como este tesoro, ¿no? Es decir, está en lo más profundo de nuestro ser. Bien, segunda parábola. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un mercader, a un comerciante que busca perlas finas. El reino de los cielos se parece a un comerciante que está buscando kalous margaritas. La expresión en griego, kalous finas, bellas margaritas, perlas bellas. Y cuando encuentra una que es poliutimón, es decir, encuentra una margarita que es de gran valor, de gran precio, una margarita por la que realmente vale la pena, una perla por la que realmente vale la pena arriesgarlo todo, digamos así, vende todo lo que tiene y compra esta gran perla, esta perla de gran valor. Como ya habíamos dicho, esta parábola es paralela a la parábola anterior, pero tiene algunas diferencias. La más importante es que aquí la persona que encuentra la perla estaba en búsqueda. Se encontraba buscando una buena perla. Probablemente había buscado en muchos lugares y no la había encontrado, pero ahora encuentra una poliutimón, una de gran valor. Y es tan valiosa que por ella vale la pena vender todo lo demás con tal de tenerla. Bueno, ¿qué ocurre muchas veces? Ocurre que nosotros somos buscadores de cosas que nos den plenitud, buscadores de realidades que colmen nuestra existencia. De uno u otro modo eso significa ser buscadores de Dios. Y somos buscadores de Dios, pero muchas veces no lo buscamos donde Él se encuentra, en el amor a su Evangelio, en la Eucaristía, en esa comunión viva con Jesús que nos lleva a tener una vida recta. Bueno, entonces cuando estamos buscando, realmente podemos pasar la vida buscando y tratando de encontrar la plenitud donde no está. Pero cuando se sabe que esa plenitud es Dios, todo cambia. Un ejemplo vivo de esto puede ser San Agustín, ¿no? Cómo pasó buscando la verdad durante tanto tiempo y no la encontró, hasta que la encontró en la sencillez y profundidad del evento de Cristo y su vida cambió completamente, como le pasó al beato Charles de Foucauld, buscando muchas realidades, filosofías, muchas experiencias de vida, hasta que en la Catedral de París el padre Hubelin le dijo arrodíllate y confiésate, y después de tratar de objetar por mucho tiempo, finalmente se confesó, y
encontró lo que había buscado durante tanto tiempo y luego expresaba: desde que entendí que hay un Dios, no pude hacer menos que vivir para Él. Lo vendió todo y lo entregó. Entonces, efectivamente, el Señor es el tesoro que no andábamos buscando, pero que cambia nuestra vida. Es la perla que buscábamos y finalmente encontramos. Pero en ambos casos es necesario venderlo todo. Es necesario empeñar toda nuestra vida para Jesús, desde la alegría, desde el gozo que significa estar con Él. Pero es incompatible decir que quiero vivir para Dios y tener otro Señor, tener por Señor al mundo, al dinero, a los placeres, a la corrección política, al que dirán. Es imposible, hay que venderlo todo. Me encontré en un comentario con esta cita de Santa Teresa de Jesús: Dios nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo. Y me pareció profundamente conmovedora y llena de consuelo esta frase. El Señor nos puede estar pidiendo que dejemos todo por Él, que dejemos esta cosa en concreto, que sabemos que no nos permite verlo como nuestro tesoro. Tal vez hemos puesto otro tesoro en nuestro corazón, pero si lo analizamos en profundidad, es un tesoro de bambalinas, algo que brilla, pero no es oro. En cambio, Cristo es capaz de dar a nuestra vida una solidez y una profundidad impresionante. La tercera parábola se refiere a la realidad del reino de los cielos, en tanto realidad escatológica, es decir, es una parábola con respecto al juicio de Dios, al fin de los tiempos. Se parece el reino de los cielos a una red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llenan los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, los buenos y los malos, los separan. Así será, dice Jesús, al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán los buenos y los malos. Es decir, una parábola parecida a la parábola del trigo y la cizaña, recordando que ahora en esta red que es el mundo están el bien y el mal mezclados, pero que al final estarán, en el juicio será separado finalmente aquel que ha vivido según el plan de Dios o que le abrió su corazón, así sea en el último momento de su vida, de aquel que decidió obstinarse en el mal. Y las lecturas, además del Evangelio de este domingo, nos dan algunas pistas bien interesantes para poder luchar por ser de esos buenos peces, ¿no? Estamos en la red y muchas veces hemos sido de los peces que no han sido buenos, que no son discípulos del Señor, pero tal vez podemos empezar a cambiar. De hecho, el Señor cuenta con eso. Me parece que las lecturas de hoy nos dan 3 pistas que quisiera mencionar brevísimamente. La primera lectura nos cuenta en el primer libro de los Reyes cómo Salomón, pudiendo pedir cualquier cosa a Dios, pide la sabiduría. Dios le dice: pídeme lo que quieras y yo te la daré. Y Salomón responde: Señor, dame sabiduría porque soy joven y necesito guiar a este pueblo numeroso. Y Dios le concede la sabiduría que ha pedido y le concede aún aquello que no ha pedido. Yo creo que en nuestra vida tenemos que aprender a pedir sabiduría, es decir, a pedir la capacidad de elegir las cosas según Dios, a pedir como ese discernimiento divino para poder elegir bien las cosas. Muchas veces nos enfocamos en pedir la solución de los problemas, pero no pedimos vivir de una manera sabia que nos ahorraría muchos problemas y nos ayudaría a resolver otros. El Salmo, por su parte, nos invita a recordar que si queremos hacer del reino de Dios nuestro tesoro, si queremos tener una vida realmente que nos permita ser buenos peces al final de nuestra existencia, hay que amar los mandamientos del Señor. La tercera estrofa de este Salmo, tomada de una parte del Salmo 119, amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo, tus preceptos son mi guía. Y en la cuarta estrofa, tus preceptos son admirables, por eso los sigo. O sea, es con los preceptos del Señor Jesús, es con los mandamientos de Dios, como yo puedo dirigir mi vida de manera recta, como puedo asegurarme de que no estoy confiando en mí mismo y de que no me estoy labrando un futuro lleno de mentira, sino lleno de Dios. Y finalmente, un aspecto que quisiera resaltar de la segunda lectura, tomada aún del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, un capítulo espléndido que hemos leído en los últimos domingos. Allí, San Pablo comienza con una frase que siempre nos viene bien, pero que especialmente ahora nos ayuda muchísimo. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Esto es importantísimo. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Y es importantísimo porque vamos a tener contrariedades en nuestra vida. Y muchas veces las contrariedades son las que más nos alejan de Dios porque nos enojamos con el Señor y si no, ¿cómo es posible que siendo cristiano tenga este problema, esta dificultad? En la vida vamos a tener contrariedades. El mismo Señor Jesús lo dice.
En este mundo tendréis tribulaciones. Pero debemos comprender que aún esas tribulaciones contribuyen para nuestro bien si amamos al Señor. Ofrecidas en la cruz de Cristo se vuelven fuerza de salvación. Y entonces, haciendo de Dios mi tesoro, ofreciéndole aún mis sufrimientos, se vuelve una verdad en mí, aquello que San Pablo dice también en los Romanos: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Queridos amigos, que el Señor Jesús sea nuestro tesoro, nuestra perla, nuestra alegría y nuestra esperanza. Que Dios los bendiga.